cultivo, activismo, salud e industria. Prendete a la columna de cultura canábica de Circo Romano y entérate las novedades que rodean a esta maravillosa planta. Bueno, pero muy buenas noches nuevamente a aquellas personas que nos escuchan del otro lado. Como habíamos comentado en el primer bloque del programa, ahora vamos a dar comienzo a la columna de cultura canábica del mes de agosto y tengo el gusto acá, nos acompaña a mi lado, tengo el gusto de presentarles a Lares Rosana del Huerto, quien con su equipo de trabajo ha estado participando recientemente en un proyecto de cáñamo industrial y bueno, queríamos que nos cuente todas sus experiencias y ahondar un poco sobre el tema. Primero que nada, presentarte. Muy buenas noches, Rosana, ¿cómo estás? Y bueno, contanos un poquito de vos, cómo te acercaste a la planta, lo que quieras compartir con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias, Pablo. Gracias a todo el equipo acá por la invitación a la radio. Bueno, y también gracias a mi amiga Lidia, que también nos saludó por la radio. Le mandamos un beso grande. Le mandamos un beso grande, que nos está escuchando. Bueno, la conexión principalmente nace a partir de justamente, bueno, con Lidia en una red solidaria. Primero es la conexión con la planta Cannabis Sativa L para uso terapéutico, ¿no? Uh-huh. A partir de una patología que tengo yo, que es glaucoma, un glaucoma severo. Empiezo, el médico oculista me dice que qué era lo que podía hacer, porque ya habíamos hecho de todo para poder sostener la enfermedad y cada vez iba empeorando más, y a partir de eso que él me lo pone como un... Yo le pregunto, ¿qué dieta puedo hacer, doctora? Cualquier cosa que se esté usando, que aunque no esté dando resultados, yo la voy a probar, porque total ya voy a parar a la ceguera, como venimos. Entonces él me dice, no, cannabis sativa, y me hago culpa un poco de ahí de mi desconocimiento y mi ignorancia. Cuando él me dijo cannabis sativa, yo le digo, ¿qué vendría a ser? ¿Qué dieta es? O sea, una cosa increíble, ignorar el nombre de la planta. Y cuando él me dijo marihuana, casi me agarró un ataque. Uno porque habla con el diario del lunes, ¿no? Pero en su momento, ¿cuándo fue esto más o menos? Y lo que estamos hablando del 2007, 2008. Pero claro, bueno, yo no conocía la planta como marihuana, pero no como cannabis sativa. Entonces me sentí, ahora me río, pero ¿me entendés a lo que voy? Los prejuicios. ¿Qué pretende usted de mí, doctor? Claro, ¿qué me está diciendo, doctor? ¿Qué intenciones tiene, amigo? Claro, ¿qué me dice? Y bueno, nada, y a partir de ahí empecé a investigar, bueno, a buscar, porque en ese momento mucha información no había acá en Argentina, la verdad. Estaba todo lo que aparecía de uso terapéutico, era Canadá y España, ¿no? Uh-huh. Las soluciones, bueno, lo que ahora le decimos el famoso RCO o BHO. Las distintas extracciones. Las distintas extracciones, que acá ni se hablaba de eso. Lo único que sabía que no eran legales entrarlas a la Argentina, y yo decía, ¿qué hago? Porque yo no fumo. Entonces no me gusta fumar nada. Entonces digo, yo me tendré que fumar un porro para estar bien de los ojos. Como que qué contradicción, decía yo, ¿viste? ¿Y? Y nada, me fui otra vez al doctor y, doctor, ¿cuántos porros tendría que estar fumando por día para ver que más me o menos bien, una claro? receta? Y bueno, nada, esa es la anécdota que ahora me río, ¿no? Pero bueno, y a partir de ahí empecé a investigar, tenía amigos que cultivaban, que me regalaban flores, que mi hija me hizo mi primer tintura para tomar. Bueno, la piba me hizo una tintura, como trabajaba con las otras plantas casi me mata, porque medio kilo le habíamos puesto de una concentración importante. Una concentración para terrible. esta vista y 2 vistas más. Claro, empecé a ver bárbaro. Era el león que hablamos otra vez, más allá de lo evidente. Claro, quiero ver más allá de lo evidente. ¿Cuánto tenés que tomar? Y el peso dividido en tres partes del día, y era un montón. Ahora me río, pero era una barbaridad lo que me daba, claro. Bueno, no teníamos idea, no teníamos registro de cuánto, cómo. Y bueno, pero el empírico es así, ¿no? El empírico es así, un poco prueba y error y ajustando. Tal cual. Después, bueno, yo me fui ayornando en esa red que en su momento se llamó Refasur, que es donde inicia Lidia también, mi amiga, y bueno, a mí me invita un amigo que era el que me hacía la tintura, en Varela, me acuerdo. Yo soy de la zona sur, de Quilmes, ahora vivo en Don Bosco, y bueno, nada, me voy a la charla
Y ahí empiezo a ser parte de la red solidaria, aprendiendo, a enterarme. Perdón, un paréntesis. Hablaban de Mundial de Alfajores, Capitán del Espacio, ¿eh? El Capitán del Espacio es de Capitán del Quilmes, Espacio, triple de Furor. chocolate es el que va a zona sur. Y con producción limitada, la del señor del ¿Eh? Capitán del Espacio. Le preguntaron por qué no hacía más, le dijo que con eso estaba bien. Southside, Southside. Así que bueno, nada. No es ambicioso el Capitán del Espacio. No, es verdad. Una cosa poco probable hoy, ¿no? Con el capitalismo salvaje que vivimos, el señor se limita a esa cantidad y nada más. Y vénganme a buscar a Quilmes. Y vénganme a buscar a Quilmes. No están en todos los kioscos de Cava, inclusive. Y ahora hay los gente que se capitanes, fue avivando, pero... ¿viste? Pero sí, está como difícil de conseguirlo. Qué rico que es el Capitán Cosas del buenas Espacio. pasan en zona sur. No nos vayamos de la columna, pero después vamos a hacer un top 10 acá con Roxana. Vamos a hacer un top 5 de alfajores. Sí, Vamos a armar yo nuestro top 5. tengo gustos bastante especiales. No me gustan todos los alfajores. Ojo, Perdón, Rosana, me fui un poco, pero me la dejaste picando, ¿viste? No podía dejar de mencionar a mi No. marca favorita. No, a mí que también vamos me a estar gusta. alentando fuerte ahí en el Mundial de Alfajores. Tal cual. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nos contabas Sí, cómo arrancaron lo- con Refasur, Sí. con esta red familiar. Ahí vos entraste, comenzaste a participar con el tema del activismo también. Claro, sí, ahí empecé a ser más consciente de que había necesidad de estar como activista también, ¿no? Y difusión, y bueno, porque mirá lo que yo te dije, que contesté yo siendo un agente de salud, yo soy enfermera, y diciendo esto, además después estudié ya más de grande, o sea, soy enfermera de Cruz Roja, luego estudié enfermería, que no terminé la carrera, pero en UBA, y no había, viste, mucha información en UBA. Y en UBA, los chicos de ñaupa ñaupa, que eran compañeros enfermeros, médicos, pediatras, nutricionistas, todo, empezaron a abrir un espacio donde había médicos que venían a hablar de la planta. Entonces yo dije, wow, ¿cómo se necesita saber esto, no? Y a demanda de cada vez más gente que va viendo que tal vez un familiar, un conocido, un vecino Claro, encontró porque una yo mejora como, a su calidad de vida, yo como ¿no? enfermera me encantaba, ya ahora no trabajo más como enfermera, trabajar con los adultos mayores. Y empecé a ver, por ejemplo, tengo el caso de Juanita, si querés que te lo cuente. Claro. Juanita de 94 años, toda dobladita porque tenía una escoliosis severa que parecía un banquito, que parecía que se iba a caer, me habían contratado para que la bañara. Y Juanita venía ya con un Alzheimer semi, pero en el transcurso de todo el tiempo que yo la estuve yendo a bañar, que fue más o menos un año, empezó a deteriorarse más su cabeza. Y llegó un momento que ya casi balbuceaba, no hablaba. Entonces yo le comento a la familia, le digo, mira, yo estoy haciendo esto, tomo esto para mí, pero tengo un amigo que me trae, que me hace la tintura, si quieren probamos, yo sé que para el Alzheimer anda bien. Me había conectado con gente, siempre me gustó, viste, la parte investigativa y científica, y le digo, si quieren probamos, no sé qué puede llegar a salir, pero sí con la aprobación de ustedes, y bueno, se lo dimos. Lo que pasa es que fue impresionante, porque yo esperaba un resultado, lo que no esperaba era un resultado tan rápido. Tan rotundo. Sí. Bueno, ella hablaba perfectamente castellano, y cuando hablaba, ¿no? Cuando yo había comenzado a bañarla, ella hablaba en castellano y a veces me echaba con alguna palabra en italiano. Tomá. Pero resulta que era italiana, lo que pasa que había venido de muy pequeña, y acá en Argentina hablaba perfecto el español, ¿no? El castellano, va. Bueno, la cuestión que cuando empezó a tomar las gotas, lo que empezó a pasar es que empezó a hablar netamente todo en italiano. La señora que la cuidaba se le me destrabó. decía, yo no le entiendo nada, yo le entendía, porque yo ahora hace mucho que no hablo italiano, pero le entendía todo lo que me decía. Y entonces el nieto me dice, che, Ro, fíjate, si me traes el próximo frasquito, que si es en castellano. ¿Me entendés? Porque todo Es muy bueno, ¿viste? Claro, que ¿Por sea qué habla castellano. italiano? O sea, Abajo me dice- trajiste abajo me chiquitito. trajiste uno en italiano. Pero fue terrible, y ahí me di cuenta, digo, qué loco, claro, le empezó a activar la memoria vieja. Claro. Porque fíjate, yo ahí Sí, pregunté. las conexiones que hizo, ¿no? Claro, Como- las conexiones. Y ahí pude particularmente ver que la conexión que ella, la sinapsis que hizo, fue de su memoria antigua, porque hablaba en italiano, ¿no? Que era su origen. Y luego después empezó acá, y ya después te digo que estaba bárbara. Pero eso fue un transcurso de 4 meses, es una cosa se rapidísima. despertó tanto que dijo, esto lo voy a descansar una semana hablando Sí, no, en después italiano. se puso un poco picante. El problema que tenía es que comía mucho, ¿viste? Porque le agarraba Como el La bajón. Nona, ¿te acordás la Le película La Nona? Claro, Primero unos ¿viste? salamines, unos quesos. No, terrible. A la noche se levantaba a comerle la fruta a la señora, y la señora, yo le dije, escondésela. La mandarina. Bueno, Claro. la película Despertar, si bien no es el mismo contenido, pero también se prueba un compuesto,
y vuelven y recuerdan un montón y es muy emotiva toda esa parte donde quizás un experimento, si queremos llamarlo de alguna manera, porque como decías vos, cuando vos empezaste no había una medición o un número quizás el correcto, ¿no? Para y no cada sabíamos para ni tratar. siquiera la concentración de la tintura, ¿me entendés? Porque la hacía un amigo y yo le preguntaba y el flaco hacía y hacía, ¿no? Claro, sí, Cuando sí, yo un le ojímetro. cuando yo le empecé a preguntar, che, ¿qué planta? Porque, mira, esta planta a mí me dejaba, pero esta me pone muy nerviosa, ¿vos sabés qué planta? Y él me dijo, mira, si vos querés saber qué planta es, cultivala vos. Así me contestó. Y eso, viste, medio me enojó primero. Y Era un después tanguero, era un arrabalero el que te lo... Me dio un pie, Pero viste. te dio la porque justa. Me dio la justa. Me dijo, si vos querés saber, porque él me dice, no, es aldeana. Era un flaco que era de una aldea de permacultura, re macanudo, pero se ve que le pregunté tantas cosas que lo pudrí. Lo bombaste. ¿Viste? Lo pudrí. Entonces me dijo, si vos, es aldeana. Le digo, ¿cómo se va a hacer aldeana? Vos me estás tomando el pelo. Bueno, si vos querés saber qué es lo que tomás, hacétela vos. Me dijo, cultiva vos. Bueno. Bueno, Que pero yo- es el camino y es lo que, qué sé yo, uno trata. Se entiende que muchas veces hay gente que no tiene los medios o se le complica mucho llevar adelante su medicina, por eso también dentro de lo que es el ReproCam existe, mejor dicho, la figura del cultivador solidario, ¿no? Tal cual. Pero el camino es ese, ¿no? Difundir información dentro del activismo y tratar de que la gente entienda que esto es algo que hecho desde su casa, las mejores formulaciones resultan muchas veces las caseras, y que uno puede acceder a su propia medicina y a mejorar la calidad de vida y que esas cosas están en sus manos, ¿no? Y bueno, tratar de proporcionar las herramientas, ¿no? Después, bueno, cada uno elegirá si prefiere comprar, depositar la confianza en alguien que labura bien, pero bueno, el camino va por ahí, ¿no? También Claro, es acercarte a la una planta, medicina en tu propia casa, vos la podés hacer. volver a eso, ¿no? A y la volver naturaleza, un poquito. a hacerse responsable de su propia salud, que es lo que fuimos perdiendo a partir de los laboratorios, ¿no? Que te lo solucionan todo con un comprimidito y todos para todos es igual. El cannabis, la verdad, viene a romper un montón de, por lo menos en mi manera de pensar, viene a romper un montón de esquemas. No es matemáticamente correcto, no a todos la misma cepa les va a hacer lo mismo, porque va a depender de tu sistema endocannabinoide. Así como la dosis. La dosis, el sistema endocannabinoide, qué receptores tenés vos disponibles para esa planta y no. Va a tener mucho que ver todo tu bagallaje, vamos a decir, de salud en general. Pero bueno, nada, eso. Roxana, discúlpame, Sí. hace un ratito estábamos hablando, antes de dar comienzo a la columna, de los antecedentes en el país de cáñamo industrial. Yo decía que más o menos hasta 1960 se cultivaba acá en el país. ¿Hasta qué época? ¿Cómo es eso? Hasta, mira, yo no tengo el año certero, pero entre el 74 y el 76 fue lo último. Con Mike Bifari y un compañero mío de la Asociación Civil de Botica de Cannabis, estuvimos haciendo los chicos hace mucho más tiempo, ¿no? Yo me enganché en algunas entrevistas nada más, pero estuvimos haciendo, por ejemplo, una entrevista a la hija del señor que era el ingeniero agrónomo de Steverlin, un belga, que trabajaba en la linera ahí en Jáuregui, que tenía cultivando lino y cáñamo. Y bueno, ellos ahí hacían ropa con cáñamo, bueno, también hacían el Linex, que era como una placa parecida a lo que hoy le conocemos como Durlock, que estaba hecha con restos de cáñamo, con una fibra. Bueno, para los que no saben las propiedades del cáñamo, por ejemplo... Perdón, que llegó tenemos un canje con la confitería acá a la esquina. Y llegó, Qué rico. El mozo es muy bueno, pero viste, como no te preguntó antes si era edulcorante o qué, No, metió amarguito, todo. amarguito. Aparte metió Amarguito, edulcorante, está bien. azúcar, hay No. miel y el oso trajo con todo. Bueno, se vino bien. Yo Y vi que seguía pasando frasco por atrás de la compu. Y yo lo tomo amargo, se lo hubiera Está hecho bien, más está simple bien. si me hubiera preguntado. Vamos a pero taparlo porque bueno. si no a la cámara le hacemos propaganda y no queremos. Que labure, que labure. Claro. No te quiero cortar, perdón, Palito, no te quiero cortar, pero me gustaría dimensionar si puede Sí. ser, porque me quedé con una duda y rompebola, necesito como saberla un poquito más. Empezaste por una afección tuya que era el glaucoma. Sí. ¿Qué otro tratamiento hay para el glaucoma? ¿Hay algo que se sepa que es eficiente o no hay nada para el glaucoma y es la única opción que encontraste desde acá?
Bueno, no, con respecto a lo que es alopatía, yo agoté todos los recursos, por eso fui a parar al cannabis, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, en los 2 ojos, tengo una operación que se llama trabeculoptomía, donde me implantaron unas bolsitas para que el humor acuoso se meta ahí y no me deteriore tanto el nervio óptico, y después me hicieron láser. A los años esos conductos se taparon y me hicieron láser y empezó a subir la presión intraocular porque no tengo presiones pequeñas, o sea, son presiones muy severas. 60 llegué a tener de un ojo, 56 del otro. Sí, y para que la gente que no sabe, sería un promedio 20-21. Sí, es un montón. Y yo en ese momento ya era joven, tenía 33 años. Entonces, Hace poquito entonces. No, mejor no digamos cuánto pasó de eso, pero bueno, viste, si yo no hubiese conocido la planta, hoy no podría estar acá, por ejemplo, o podría estar acá pero con un bastoncito, ¿no? Porque ya no vería. Entonces eso, lo que a mí me proporcionó fue mucha calidad de vida y igualmente tengo como por suerte lo de la visión, tiene un diagnóstico por imagen, no es como el dolor que vos... El dolor, viste, como es subjetivo. ¿Cuánto te duele? Bueno, ahora no me duele. Sí. ¿Y cómo lo medimos? No sabés. Tenés que creerle a la persona que ya no le duele porque le dolía antes. En el ojo no, vos tenés, por ejemplo, campos visuales, tenés, no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero bueno, que son como tomografías del nervio óptico que te van mostrando el avance que hiciste con la medicación que estés tomando. Yo sigo usando gotas alopáticas. Antes usaba 5 por día distintas y ahora uso solo 2. Uso una que la uso a la mañana y a la tarde, noche, y otra a la noche antes de irme a dormir. Antes tenía los ojos que no sabes lo que era, totalmente colorados, que ahí me decían, está fumada, pero en realidad parecía que tenía siempre conjuntivitis, por la irritación por la irritación que me provocaban los excipientes de tantas gotas que me ponían al día. No me alcanzaba el día para ponerme gotas. Cada 2, 3 horas una gota. Bueno, como mucha gente que sufre de distintas patologías que han logrado bajar, ¿no?, tanto la dosificación de las medicaciones como en algún momento inclusive hasta restar variedad de medicaciones a las que hace de consumo diario para tratar sus patologías. Mira, sin ir más lejos, ustedes recién hablaron de justamente este profesional del deporte que tuvo HIV. Magic Johnson. Claro, tal cual. Y por ejemplo, conozco a Estelita y a su compañero que son de la red en Mar del Plata. Ellos son toda una red de gente con HIV, portadores, y gracias al cannabis ellos están vivos. Y los retrovirales los bajaron prácticamente al mínimo, porque lo que hace el cannabis es modular tu sistema inmunológico. Busca el equilibrio. Busca el equilibrio, entonces todos esos retrovirales que tenían que tomar ahora nada, ¿me entendés? No. Y están bien, vos los ves y están súper saludables, ¿me entendés? Eso es buenísimo, porque vos ahí le ganás a la salud. Para mí eso es maravilloso, que una planta haga tantas cosas. Muy bien. Por eso no es casualidad que tenemos una columna dedicada a todo lo que nos da y a todas sus áreas, ¿no? Claro. Discúlpame, hace un ratito nos hablabas de Jáuregui. Sí. Contanos un poco qué es este pueblo. Es el pueblo de historia cañamera, vamos a decirle, por excelencia, de los que más había producción, ¿puede ser? Claro, era muy... No, era lo que pasa que era un lugar donde estaba la producción del cáñamo de forma totalmente industrializada, que es lo que queremos volver a hacer ahora. Mirá, qué loco, estamos hablando de los años 50 y pico hasta el 70 y algo, que se hacía este belga que era como un adelantado, porque ellos en realidad, el cáñamo, ¿me entendés? Es una fibra que sirve para la lona de los barcos, para la lona de los camiones. De hecho, tiene la propiedad de que la lona en el camión, cuando lo tocaba el agua, se hace impermeable, entonces no se moja lo que está debajo. Re loco eso. Bueno, han hecho hasta autos, ¿no? Bueno, Mercedes-Benz y Ford. BMW, Ford, ahora tiene autopartes hechas con cáñamo porque es inófugo, ¿no? Se dice cuando no se incendia. Sí. Y bueno, y resiste muchísimo el calor. Imagínate para viviendas, que te mantiene el calor en una vivienda y es aislante térmico. Imagínate una casa en Bariloche, hecha con paredes de cáñamo. Así porque... No vamos a construirla, ¿no? La verdad que me deschavaste, es el objetivo de... Claro, bueno, a mí me interesa, porque entre otras cosas soy maestra mayor de obra. Antes de estudiar enfermería me recibí como maestra mayor de obra en Avellaneda, y después iba a estudiar ingeniería, y después medio como que no me dije no, y ahí viré, fui para el lado de la salud, nada que ver. Pero después todo se encuentra. Al final, bueno, ¿viste? a través del cannabis, y ahora me pegaste sirve la vuelta. me sirve para saber la construcción que podemos hacer con
con el cáñamo. Me encantaría. Construir con cáñamo. Sí, Claro. me vuela la cabeza. En realidad va todo eso. Esta entrevista va porque Sí. quiero ver cómo me hago la casita de cáñamo. A mí me encantaría que vos construyas y yo iba a visitarte, ya con la casa Ay, construida. sí. No, pero te hago una casita acá, escuchame. Si Era vago, ¿viste? metemos un par de hectáreas, escuchame, saco para tu casa también. Fíjate. Porque viste que también, no sé cómo se le llama, que ponen como en una computadora que te hace 4D, que te Impresora. las Impresoras, sí. impresoras, claro. Así también se están haciendo ahora, bloques para hacer como casitas de bloques. ¿me Y hace entendés? poco se terminó la primera casa totalmente en 3D, que es una máquina que funciona como en vez de con plástico, como las 3D que conocemos chiquitas, trabaja con una especie de cemento, o puede ser Claro. quizás un compuesto de este De tipo, fibra- de de fibra fibra de de cáñamo, cáñamo. donde va moldeando, va copiando todo por capa por capa. Sí, Después calculo que tendrá un impresionante. acabado interno, acabado externo, pero Sí. que se pueda construir ahí, sí, está bien, saca un montón de mano de obra también, ¿no? Sí. Este, Sí, es una locura. Pero bueno, también está eso, ¿no? La rapidez. No, es algo, a ver, que se viene. Y bueno, a mí me interesa mucho que se venga con el tema del cáñamo, pero bueno, por cuestiones que vos después dirás si estoy en lo correcto o no. Antes de empezar a ondear en lo que es el proyecto que llevaste a cabo con tu equipo de trabajo, te quería consultar, cuando empezaste a hablar de cannabis, hablaste de cannabis sativa L. ¿Qué onda la planta de cáñamo? Porque muchas veces se diferencia planta de cannabis, planta de cáñamo. ¿Son la misma planta? ¿Cuál es tu concepción respecto a eso? sí, yo ¿Cuál pienso- sería la diferencia para la persona que nos escucha del otro lado y tal vez no está tan empapada en el tema, ¿no? La idea es eso, ¿no? Difundamos Sí. información. Sí, la planta es la misma. Lo que varía es el uso y la concentración de cannabinoides. De THC, por ejemplo. Claro, por ejemplo, el cáñamo que nosotros estamos trabajando en Andina Hemp, por ejemplo, tiene menos del 1% de THC y tiene un nivel muy, muy, muy bajo de CBD. No llega al 5%. Mientras que si estamos hablando, y además lo que a mí me impresionó de esta genética particularmente, que bueno, no conozco otros cáñamos, pero no he visto yo acá en Argentina de cultivos ahora estamos hablando actuales, ¿no? Ver el crecimiento como tiene esta planta puntualmente que nosotros tenemos, Esta que genética... estamos registrando. Eso te quería consultar. Ustedes me comentaste que estaban haciendo el registro, ¿es un desarrollo de ustedes? ¿Cómo obtuvieron Sí, es un desarrollo a partir de un sueño de Mike Bifari, que tenía ganas de tener él viene siempre, viste que es un activista muy conocido en Argentina y en el mundo en realidad, y bueno, él venía con el sueño de tener un cultivo de cáñamo en la Argentina para empezar a abrir esas puertas, ¿no? Porque sabemos que si activamos el cáñamo vamos a tener puestos de trabajo para mucha gente realmente. Y va a ser beneficioso para la economía de cualquier país que la tenga también, ¿no? Como lo fue antes y yo creo que con todo lo que se sabe ahora, muchísimo más todos los usos, más todas las maquinarias, más todo lo que estamos ahora viviendo en la modernidad. Por ejemplo, digamos, hablamos de autopartes, hablamos de ladrillos para construcción de viviendas. Sí. ¿Qué otros usos, qué otras Cubiertos industrias, por ejemplo, se podrían hacer? Cubiertos descartables de polímeros, viste que el plástico que ensucia tanto, por ejemplo, vos tenés cubiertos hechos con polímeros y cáñamo y se degradan Vuelve a lo en la biodegradable, tierra. digamos. Claro, eso es genial, porque el plástico es un gran problema hoy en día. Y respecto a la semilla, por ejemplo, Bueno, la Oh. semilla a nivel nutricional es un superalimento. Tiene omega 3, omega 6 y tiene prácticamente todos los aminoácidos que necesita el cuerpo humano. Nosotros estuvimos con Andina Hemp, el equipo consiste en, por ejemplo, vamos a empezar el burro atrás, yo voy al final. Está Mike Bifari, está Jonas de Tinis, que es un médico que estuvo también activando con la información que pudimos obtener, estuvo ayudando para que salga la regulación en el CONAL. O sea, que el cáñamo se acoplara al alimento saludable, ¿no? Porque viste que no estaba Que se prohibido. reconozca, Y claro. ahora se reconoce a partir de esa intervención que se hizo hace un año y pico atrás, creo, si no mal no recuerdo, y estuvo ahí Jonas de Tinis dando la información para que se pudiese poner dentro de la lista de consumo. Y después tenemos a Natalia Lago, que es la ingeniera industrial del equipo. Luego tenemos un inversor, porque ahora el proyecto es privado. Y bueno, luego estoy yo, que soy activista también. Pero a partir de ese es el grupo que conforma Andina Hemp.
¿Y ustedes laburaron para la obtención de esta genética? Claro, la genética nace a partir de lo que te dije yo, un sueño que Mike quería tener. Yo tenía una persona conocida que tenía unas semillas que estaban, bueno, viste que no sabíamos bien qué tanto poder germinativo tenía. Pude hacerlas germinar, no sabíamos cuántos años tenía, nada. O sea, la viabilidad, sí. Claro, la viabilidad no teníamos idea. Entonces digo, bueno, a ver, vamos a probar. Probamos, germinaron, luego se cruzaron, entre ellas eligieron todo en pequeña escala esto, ¿no? Que te estoy diciendo, creció una selección de sí, se hizo una individuos para un mejoramiento genético. Claro, para un mejoramiento genético. Todo lo que consiste en un mejoramiento genético, elegir las mejores, vamos a decir... los individuos que muestren el fenotipo, digamos, la apariencia que vos estás buscando. La apariencia parecida y fuerte, ¿no? Las dos cosas. Entonces, bueno, eso. Y después lo probamos en 2 partes geográficas. Una que fue en Pedro Luro, que es una zona de prácticamente la Patagonia, ya comienza la Patagonia Argentina, con un suelo muy pobre, podría decirse, pocas lluvias, mucho viento, es una zona más bien árida, desértica, ¿no? Y ahí se cultiva papa y cebolla, cebolla y ajo creo, bueno, no me acuerdo, papa no, cebolla y ajo. Bueno, y el año en que se hizo el primer proyecto hubo una tormenta terrible que, bueno, devastó a todos las personas que los productores de la zona. Y nosotros habíamos hecho un proyecto muy pequeño, de creo que era 13 metros por 20 y pico, me parece, y lo único que pasó que cayó piedra también, unas piedras pero terribles, y quebró a 2 plantas, pero las quebró pero no las mató, volvieron a salir. Poda natural. Tal cual, pero vos no sabés lo que tiene de particularmente esta genética, es lo asombroso de lo rápido que crece los últimos tiempos. O sea, perdóname, me sale como pregunta el tema del cuidado. Cuando algo está modificado, como decís vos, como se eligieron las partes como para generar algo que sea mejor o que tenga lo necesario para lo que vos estás buscando. Sí. Eso, ¿lleva el mismo cuidado que quizás una planta, llamémosla natural o más salvaje, no sé cómo sería? Silvestre. ¿Lleva otro cuidado? ¿Es otra la forma de mantención o no? ¿O es lo mismo? Bueno, dependiendo de qué planta vos trabajes. O sea, acá hay que tener en cuenta que es una planta fotoperiódica. O sea, que fotoperiódica, ¿qué quiere decir? Que depende de la cantidad de horas de luz para crecer o para florar, ¿no? En todas las plantas eso no sucede, ¿no? Dependiendo. Esta es una planta anual. Sí, o sea, es un ciclo de cultivo de 6 meses aproximadamente. Sí, yo creo que esta no se podría cultivar 6 meses, te digo la verdad. Porque nosotros, por ejemplo, esta último, o sea, saltando en el tiempo y olvidándonos del Luro y haciéndolo en esta última temporada, lo pusimos por fuera. En Ezeiza lo pusimos por fuera porque necesitábamos tener los permisos, todo, y lo pusimos por fuera de la época. Y los chicos estaban desesperados, vamos a perder la temporada. Lo pusimos a mediados de enero, con unos calores terribles igual, y la planta llegó a medir 3,5 metros. Bastante creció bien. Creció 7 centímetros por día el segundo mes. La planta, era una cosa impresionante. Me acuerdo que Mai vino un día, se vino un viernes, que vinimos a hacer unas cosas que teníamos que hacer acá en Cava, justamente en el INASE, que teníamos que ir a los abogados, ¿no? Que nosotros tenemos el estudio 420, sí, que nos asiste, y bueno, y él estuvo 4 días puntualmente sin ir al lugar de cultivo, y cuando fue, habíamos medido justo una planta que era la más grande, entonces era como que tomábamos la referencia. Esa planta medía... La testigo. Claro, no, y fue 30 centímetros creció en esos 4 días. Y te llama, te impacta cuando pasan un par de días, ¿no? Porque May es alto, por ejemplo, y la planta medía 1,50 m, y cuando después fuimos, lo superaba él, que mide más de 1,80 m. Decime, Roxana, acá en Ezeiza, las dimensiones de la cultivo. Plantación. La dimensión del cultivo. Habías dicho más o menos 15 por 20. No, esta es de 8 por 10. 8 la por otra 10. Era 13 por 25. ¿Y son varias parcelas? ¿Es una sola parcela? Habíamos tenido, lo que pasa es que uno lo que uno quiere y otra cosa es lo que la naturaleza deja. ¿Viste? En Pedro Luro era todo desértico, no había nada alrededor. Y acá es una zona que estaba como un lugar que no está del todo limpio, que si bien se pidió que se limpiase, eso pasó muy, muy a grandes rasgos. Entonces tenés
tenés que tener mucho en cuenta eso, dónde lo vas a cultivar, el medio ambiente, el contexto, porque nos pasó de todo. Desaparecían las plantas, las ponías un Tenían día y al patitas otro de noche, día ¿no? de repente no estaba más la planta, no había Se más independizaban. plantas, sí, se había fumado y tenías que volver a poner. Habíamos hecho, me acuerdo, yo no sé, pero fácil 1000 plantas, fácil 1000 plantas, porque las germiné yo, fui haciéndolo por tandas y no sé si llegaron si llegamos, no recuerdo ahora porque los números los tiene el ingeniero agrónomo, pero creo que no llegamos a tener 300 plantas después al final. Hace un momento, discúlpame, me decías que acá en Ezeiza necesitaban permisos. ¿Cuál es la reglamentación? ¿Qué tipo de permisos tienen que sacar? Digo, más que nada, para tal vez la persona que nos escuche del otro lado, que como yo soy un manija de esto del cáñamo, le interese, diga, ¿cómo puedo hacer yo también como para empezar a incursionar, comenzar un proyecto? ¿Qué es lo que requiere formalmente uno tener en claro, tener listo a nivel burocrático más que nada, como para arrancar con este proyecto tranquilo? Claro, bueno, el ente regulador es el INASE, que es el de cualquier semilla que vos quieras trabajar, ¿no? Tenés que, por ejemplo, en el caso mío, la planta, la semilla está registrada a mi nombre, o sea, la intelectualidad vendría a ser mía. Y después el criadero, el lugar el predio donde vos vas a cultivar. Entonces lo que necesitábamos era eso, el permiso para que salga el registro del criadero y bueno, y todavía no hemos terminado de hacer lo que sería... Bueno, pero está en trámite. Claro, estamos en trámite. Y ahí, por ejemplo, con Aricame tuvieron que hacer algunos trámites, o Aricame intercede entre ustedes y INASE. INASE, bueno, en Aricame no recuerdo si hicimos algo, la verdad que medio eso lo maneja un poco el ingeniero agrónomo, nos va pidiendo lo que necesitamos y que a todo esto también saludo al ingeniero agrónomo que es Nicolás de Savia de la CAM Agroconsultora, que es el que nos facilita todo eso, entonces es como más llevadero, porque él te dice, mira, tenés que sacar las fotos así, es de acá, esta cantidad de fotos, es de esta manera, es con esta, él nos fue te pobre. Asesora, Sí, nos acompaña y te asesoró lleva. porque no entendíamos a veces algunas cosas, viste, que te piden. Todo no se puede. Porque, claro, lo que pasa es que está todo muy hecho para el cannabis. Entonces las plantas estas son tan grandes y son a la intemperie. Vos no trabajás indoor con el cáñamo industrial. No, son cultivos más de carácter extensivo. Vamos Claro, entonces vos te dice foto de la planta entera. ¿Y cómo hago para tomarle una foto de una planta de 3,5 metros, viste, de planta entera? Está complicado. Y me tiro 30 metros para atrás y te mando fotos de 30 plantas enteras. Y bueno, vos elegís cuál te gusta más, ¿no? Nico, ¿cómo hacemos? Le digo, me tengo que poner en una escalera, tengo que tener 3 personas que me pongan blanco para que se lleve el agua. Era como un tema. Bueno, ahí tuvimos que dibujar un poco también, ¿no? La inventiva. Rosana, ¿cuáles eran sus objetivos o qué esperaban, digamos, de estos proyectos, tanto el que hicieron en el primero como esta segunda experiencia acá en Ezeiza? ¿Cuáles eran sus expectativas, que más allá del desarrollo de la genética, ¿no? ¿Qué era lo que ustedes, digamos, calculaban o esperaban con respecto, en contraste con, lo que fue realmente, ¿no? Las expectativas versus realidad. ¿Fue superador? ¿No? ¿Cuál era el objetivo de ustedes a la hora de emprender este proyecto? Con respecto al resultado, decís Claro. vos, el resultado no fue superador porque hubo muchos inconvenientes, como te dije, algo que se comía las plantas que desaparecían, después aparecían aplastadas, después se le hizo una red de contención para que no entrasen, igualmente tuvimos una plaga de hormigas gigantes que las devastaban, en 2 días te quedabas sin 20, 30 plantas. No descansan. No, así que bueno, ahí fue lo único que pudimos usar, o sea, lo único que se hizo fue cebos con unos arbolitos que son unos portacebos que van incrustados en la tierra, o sea, no hay contacto con la tierra y el veneno, que yo no los conocía, me pareció maravilloso eso, estaba buenísimo porque simulan una planta, entonces la hormiga sube a eso y el veneno nunca hace contacto con la tierra. Ustedes... Yo actué de hormiga cuando era chico, perdón, en el colegio, y cuando dijo hormiga gigante me imaginé todo... Papá encogió a los niños, ¿no? Todo, claro, todos chabones con las orejitas, ¿viste? Choreando cáñamo.
Porque te iba a preguntar sobre si tenía un enemigo natural todo, pero bueno, ya tu respuesta fue esa, pero mi imaginación fue a otro lado, perdón. Pero sabés que no solo la hormiga, pajaritos. Para mí lo que se llevaba la planta entera era un pájaro en particular, nunca pudimos saber cuál, ¿no? Pero Igual, las cotorras hacen desastre, te digo, para sí, pero hacerse la los nidos y las jaulas. sacaba directamente de raíz, ¿viste? Eso es lo que pasaba. A veces te la dejaba abajo, pero estaba cortada como si fuera con tenaza. Eso la hormiga no lo hace. Entonces nosotros pensamos que era un pájaro. Por eso tuvimos de todo, pasó de todo, por eso quedaron tan pocas plantas. Y pasa que, Porque bueno, estaba el cada cultivo- ambiente lleva sus desafíos, ¿no? Cada El cultivo espacio. eran 3 parcelas, una parcela más cercana a la otra, o sea, una parcela que se iban a tener una separación de 10 centímetros entre planta y planta, para que hicieran finita y para ver qué desarrollo de fibra. Esa era la idea. La otra a menos de 20 centímetros, creo, y la parcela más grande iba a ser, que fue igual, a 40 centímetros. Para ver en base al distanciamiento, al desarrollo, el Claro, por el aprovechamiento de la desarrollo, luz, la porque ya competencia. sabíamos que la planta crecía fuerte y grande y no íbamos a poder pasar. Igual no pudimos pasar. Te cuento. Ni con el distanciamiento más... No, más lo largo. hicimos intercalado, inclusive no lo hicimos simétrico, no es que pusimos una planta acá y enfrente la otra, poníamos en el medio como para que tuviera una circunferencia de desarrollo de Sí, alas sí, más sí. grande. Pero bueno, no, nos quedamos cortos, había que poner más Bueno, separación. eso sí fue superador, digamos, entre las Claro, en ese expectativas y lo sentido que sí, pasó. la planta es maravillosa, a mí me asombra, porque en aquel momento, en el otro cultivo Podía no fue- servir la tierra también, no estamos hablando de eso, podría Claro, no tener se el hace- desarrollo deseado. Sí, igual se hace antes, ¿viste? Se hace una investigación sobre el suelo, ¿no? Se hace un análisis del suelo, los dos suelos estaban bien. Por ejemplo, este no se había preparado, el anterior sí se había preparado en Pedro Luro, por lo que les expliqué. No era un suelo Sí, bueno. fácil de Entonces sabía empezar que a- había estado trabajado bastante tiempo, la persona que estuvo a cargo lo tenía trabajado. Pero en el caso de este no, porque se venían mucho las fechas encima, sí hicimos como un riego asistido. En el otro lugar no había riego asistido. ¿Cómo planificaron el tema del riego? Y respecto a estos estudios de suelo, ¿qué es lo que les arrojaron? ¿Qué tipo de estudio? ¿Qué Bueno, tipo de análisis el hicieron? análisis lo hizo el ingeniero agrónomo. El suelo dio que tenía todo, o sea, no faltaba nada en el suelo. No, había una carencia importante de algún no había nutriente en indispensable absoluto para la ninguna. planta. Sí, dijo, está perfecto, nada. De hecho, por eso no hicimos tampoco ni fertirriegos. ¿No hizo falta hacer una fertilización asistida? No, solamente se hizo cuando se hizo una fertilización asistida cuando estaban en pequeños esperando para poder ser trasladados. Está bien, en las primeras etapas que tal vez Sí, es más sensible, que uno quiere que el claro. brote despegue. Claro, después de que el brote está y que la plantita está ahí y que tiene que estar siendo aguardada para ser plantada, ahí se hizo un fertirriego foliar. Pero después no, y además un fertirriego, que te estoy diciendo, un lixiviado con algas, con plasma de algas. Claro, vos me comentabas que, perdón, haces más cultivo de tipo orgánico, vamos a decirlo. Sí, hago, o sea, yo el cultivo, bueno, con el cáñamo también quisimos hacer algo parecido, pero bueno, en el caso mío yo hago cultivo tipo living soil en maceta. Todo con microorganismos eficientes. Yo no uso agroquímicos ni insecticidas. Todo es Aportás con natural. enmiendas, digamos. Sí, enmiendas microorganismos. y después trabajo con bacterias benéficas como Azospirillum, Bacillus subtilis, Bauberia besaria, ese tipo de cosas. Son todas bandas de rock, para mí, nombres de banda de rock. Como Eruca Sativa, ¿viste? Estaba Claro. pensando todo en bandas de rock. Rosana, vos, Pablo, comenten el Living Soil, que es porque alguna vez ha pasado, obviamente por la columna de cultura canábica, para quien no esté en tema. No quedé ahí. Decilo vos, Pablo, porque no Claro. tomaste y tenemos el canje y te tenés que tomar el té. Sí. Si no lo tomás, no nos pagan. Se me enfrió. No. Pobre, ¿no? La vez que estaba ahí, lo miré, me miró y no lo estaba consumiendo. No, yo no quiero generar errores de conceptos. Yo entiendo, el Living Soil viene del concepto de suelo vivo. Y entiendo que va con lo que es aportes orgánicos de enmiendas, si se quiere, como para mejorar la estructura del suelo. Se va preparando la cama de cultivo, se pueden poner, por ejemplo, restos de maderas para generar una mejor porosidad o un mejor drenaje. Y bueno, como bien decía ella, con bacterias benéficas, lo que son microorganismos. Y cuando me refiero a enmiendas, me refiero que puede ser agregado de compost, de bocallis, por ejemplo, Sí. humus de lombriz, o cómo lo manejás. Bueno, yo ahora también estoy haciendo un curso que lo da la UNCI allá en Quilmes, que está a cargo de varios profesores, entre ellos el turco Anuar Pech, que quizás los conoces, que él hace cultivo vegano.
Ujú. Entonces, bueno, él trata de que no haya, viste, ni él ni los chicos que nos explican, que haya cosas que tengan un origen animal, en líneas generales. Entonces, bueno, usás todas enmiendas que pueden ser de rocas fósiles como azomite, bueno, ahora me viene mucho la tierra de diatomea, por ejemplo, que es una alga fosilizada, y todo Estoy ese tomando tipo de- agua con tierra de diatomeas. Ah, bueno, porque Que la aguas tierra, primitivas. el agua, silicio. la tierra de diatomea es un desparasitante y quita metales pesados del cuerpo, es fantástica. No, y aparte En el Teodolina, trabajo- nos viene de Teodolina, que es acá en Santa Fe, 360 kilómetros, la tierra de diatomea. Ah, mira. Se usa como insecticida también ecológico, sirve Sí. para hacer cordones, barreras para contra las hormigas, siempre y cuando se te mantenga sin humedad. Para las y- cucarachas, Y es también fantástico. con cuidado y con filtros lo podés llegar a diluir, inclusive incorporar, pero se usa bastante y aparte, bueno, hace aporte de zinc, si no me equivoco. del Sílice, suelo. Silicio, perdón. sílice. Y también trabaja sobre la estructura, no solo de la planta, porque qué loco, la otra vez hacía como una asociación, ¿no? Los chicos decían, sirve para la planta, para esto, y yo como enfermera decía, y todo eso también sirve para la persona, porque también trabaja sobre la parte ósea y para la parte cardiovascular. Es re buena la Yo tierra traje un amigo que estaba diatomea. bastante involucrado y empezó a convidarnos, venía con su cosito de agua, que también usa, no sé, una sal, lo hace como un compuesto, ¿no? Y tomamos y nos pareció rico, o no tenía grandes gustos. No, pero no, es que no tiene sabor ni olor, es nos, inodora claro, nos y comentaba todos los insípida. beneficios que tenía, bueno, empezamos a consumirlo, quizás no sabíamos tanto, o él inclusive no sabía tanto como estás nombrando vos. Si hace crecer la planta, yo ojalá, me Bueno. faltan 10 centímetros, me falta. Con No, 5 no estoy. sé si- Igual tendrías que ver qué tipo de diatomeas, de qué forma, Claro, de claro, qué manera, claro. y no es todo lo mismo tal vez para sus Claro, usos. porque hay, Bueno, no prometo otra, nada. hay otra que No, es, no, ojo, boludo, no demos malos consejos porque... No. después- tiene que ser de uso alimenticio, porque hay otra que es de uso industrial que te puede destruir la microbiota, porque es muy Así que agresiva. Tengamos cuidado e investiguemos. Ahora lo voy a antes de- llamar, boludo. Sí, por la duda. Que no te dé la industrial, porque ahí sí, otra que no creces más tampoco. Rosana, perdóname, hace un rato nos hablabas del tema del riego. ¿Eso cómo lo dispusieron? ¿Cada cuánto tenían que darle un riego al cultivo? ¿Lo manejaban solo solamente con las precipitaciones y con el...? Claro, bueno, lo que pasa es que como habíamos ¿Cómo tenido lo la llevaban experiencia eso? de la vez anterior que había faltado agua, igualmente se trabajó bien, igual no tuvo ninguna deficiencia la planta, pero bueno, fue un verano, el anterior fue muy seco. Y este fue todo lo opuesto, Sí, sí. lleno de precipitaciones. O sea que hicimos un... Veníamos de varias sequías. sí. Claro. Y entonces se hizo todo un riego asistido, como vino un jardinero y se lo contrató y lo puso en como queríamos, como estaba hecho lo que te dije yo, las 3 parcelas, como estaba separado y agujereó la manguera para esas dimensiones que yo te pronombré antes. Está bien, más o menos con una manguera que cruce, digamos un riego por goteo, pero más importante, ya no tan goteo. digamos, en cuanto a No, la lo intensidad. dejabas, igual era media hora, abrirlo media hora y algunos días solamente una vez o 2 veces máximo se hacía mucho calor, mucho más no, pero te digo, pocas veces lo abrimos, porque después como llovió tanto, no era necesario. Me surge la pregunta de los costos, ¿no? Para un lote como el que estás hablando, un lote de 8x10 de cáñamo que dé un buen resultado, que, o sea, tiene un costo, como decías vos, hay una cuestión de riego, semillas, el laburo de la tierra, control, quizás el control de plagas, todo eso, ¿qué costo tiene más o menos en una parcela como la que vos venís contando? ¿Tenés idea? Y no, esos números lo tiene la ingeniera industrial, sí. Ella tiene todo anotado, pero yo Los no números los exactos, manejo. ¿es un costo alto? Un No, costo... mira, el costo alto es el O en riego. dónde cae El riego por goteo es caro. Pero sí, eso es más que nada porque era para desarrollar y para poder replicar la semilla, ¿no? Pero la verdad que el cáñamo industrial no debería de tener riego asistido. Vos me decías que también han usado riego por inundación. Claro, en Pedro Luro lo habían usado como riego por inundación un par de veces, nada más. En alguna ocasión que sí que era... Que fuera necesario, que hacíamos, Indispensable. claro, mucho, pero si no, porque si no sería redituable, imagínate. Y Si vos lo trabajás en hectáreas y hectáreas, vos tenés que tener riego asistido, es un montón de dinero, me parece. Y para con el tema, como vos me dijiste, ¿no? Habían plantas que desaparecían, que aparecían cortadas, mordeduras, vos podés tener roedores, podés tener distintas plagas.
¿Cómo Las hacían hormigas gigantes, no te olvides. las hormigas gigantes? No nos olvidemos. que cruzan alambrados y cargan más Claro. Claro. ¿Ustedes cómo manejaban el tema de las plagas o, por ejemplo, el tema de las malezas? Bueno, el tema de las plagas, ¿Usaban la algún verdad que tipo de más que la productos? de la hormiga no tuvimos plagas que atacaran la planta. Ni una epidemia de cochinilla, trip, No, mosca nada, blanca. nada. Inclusive lo que a mí me asombró después de tantas precipitaciones, yo dije, chao, se nos van a morir, porque yo había tenido, tengo la experiencia con otro cultivo de la asociación que es cannabis para uso terapéutico y también lo hacíamos con otro ingeniero, ¿no? Porque estoy en varios lugares y a los chicos allá en el predio se nos murieron 3 plantas gigantes por fusarium. Por ejemplo, porque tanto riego, tanta agua, la pudrió a la planta, a la raíz. Sí, eso es y yo predisponente decía, para el hongo. acá con todo esto, que además este lugar no era como el otro, tenía unos árboles gigantes que ya después cuando empezó a irse el veranito, que empezó ya a aparecer más el otoño, no le daba sol. Yo dije, chao, se van a pudrir todas. Y no hubo una sola muerta por hongo, ¿no? Ninguna. Solo que, creo que te lo comenté a vos, que con una de las tormentas, vieron que tuvimos unas tormentas Sí, que sí, hubo fuerte. mucha barrida de árboles que cayeron y todo. Las plantas, algunas que eran las más grandes, por los vientos que eran tan fuertes, tan Sí, la tan oscilación del veloces, viento y el claro, peso. las inclinó y una sola de esas grandotas se le quebró un ala, vamos a decir, una rama importante, lateral. Y esa rama que quedó muerta porque quedó colgada, o sea, no siguió teniendo vida. Esa fue la que tuvo un hongo que es botritis, que porque por la humedad que condensó, porque no tenía forma de defenderse. Después, ninguna planta tuvo ningún indicio de hongos, de ningún tipo. ¿Y problemas de competencia con respecto a las malezas que surgían entre los cultivos? Tampoco. No. No. Ni se mosquearon las plantas. No, porque con la rapidez que crecen. Es Le impresionante. gana totalmente, claro. Sí, Vos sí. preparás el espacio de cultivo, la cama, Estaba el bancal, limpio, el cantero. estaba limpio, no había Van nada. las plantas y para cuando arrancan las malezas ya después... No, como las que malezas quedaron, qué sé yo, 20, 30 centímetros y la planta ya medía 3 metros, Muerde una el cosa así, polvo, para que claro. te hagas una idea. Hay distintos cultivos, como, bueno, que ya la uva. En la uva se deja maleza o se planta a propósito porque... Para sostener, para claro, sostener se le y dice para- cover crop, ¿no? Que es para sostener, justamente para que no se erosione. Por eso es lo que trabajamos en el cultivo con microorganismos. Uno pone en la parte de arriba otros vegetales que asociados, ¿no? Que ayuden a aportar nitrógeno, a aportar un montón de cosas, como por ejemplo la ortiga, como las leguminosas, como la Bueno, alfalfa. las leguminosas tienen las bacterias como el que se trébol. asocian con las raíces y son fijadoras de nitrógeno para el suelo. Claro, ¿no? tal cual. Tenés eso. Sí, bueno, eso es lo que yo hago también en mi cultivo. Y es extraordinario, porque vos ahí te beneficiás con aromas, con sabores. No tenés que regar tanto. Mantenés la temperatura de la tierra, porque también hace Y eso. la integridad del suelo Y a la nivel integridad del nutricional, suelo digo, es no- impresionante. Es impresionante. O sea, todo a favor. Como el cáñamo, todo a favor a nivel ecológico, ¿no? Y el vino también. Todo. Bueno, ahí ya... Es otra columna. No, bueno, ten. Che, Para mí tiene todo a favor. tengo acá unos saludos de Raquel Ramírez, de Leonela Leiva y hay un mensaje de Naturaleza Viva, si es el usuario. A ver, yo voy a leer tal cual está escrito. ¿Dónde y cómo secan las plantas para extraer las fibras? ¿Se chipean en verde? ¿Se cuelgan como la sativa? Esos son Bueno, ya estaríamos combo de- hablando, digamos, de la etapa final del cultivo, Del cultivo. ¿no? Bueno, sí, a Raquel es una amiga, Raquel Ramírez Les es mandamos mi amiga saludos a- y compañera de trabajo. Y después no. Buena pregunta la de Naturaleza Viva. Ya- Sí, bueno, Bueno, hablando de eso, digamos, ¿cómo, enlazando con lo que estaban preguntando por ahí, cuáles serían las prácticas culturales que ustedes hacen durante todo el cultivo, ¿no? Durante todo el proceso de desarrollo, de crecimiento y desarrollo de la planta? Y bueno, justamente cómo es el post cosecha, ¿no? Esto vos me habías contado fuera del aire que lo laburaron todo de forma manual, sí, no lo con hicimos- maquinaria. No, como la cantidad era chica, lo hicimos todo a pulmón. Estuvimos haciéndolo en distintas... Lo primero que se retiró antes de terminar el proceso de las plantas femeninas fueron los machos, para que no sigan polinizando y tengamos distintos estadios de semilla, porque lo que nosotros necesitábamos era replicar semillas.
con esto. Querías Entonces, a la hora de levantar la cosecha tener las semillas maduras y no perder de repente energía de la planta, semillas en claro, formación. claro, tal cual. Entonces se retiran una determinada cantidad de días los machos y ya después quedan solamente las hembras con ya todo lo que ya fueron fertilizadas, ¿no? Fueron fecundadas, Fecundadas, digamos, perdón, sí, fecundadas. y con su la producción palabra. propia de semillas. Claro, tal cual. Y después de ahí, lo que hicimos, bueno, esperar a que estuvieran en el estadio. Bueno, no nos ayudó el clima, como te dije antes, porque cuando queríamos cortar volvía a llover, entonces bueno, podés Sí, sacar la planta, no tenés que esperar cortás que se sobre mojado seca. porque se te Y onquea eso, todo. claro, y eso hizo que se hiciera muy largo la cosecha, porque no nos dejaba el clima, llovía todo el tiempo. Me hiciste acordar unas plantas que tengo en exterior de cultivo de invierno y ahora la semana que viene pinta que llueve toda la semana. Me quiso No, matar. es terrible, ¿viste? Entonces, bueno, es el clima, ¿viste? Que uno hace lo que puede. Una vez que les ayudó el clima, ¿no? Y que llegan al Que punto pudimos que vos decís, cortarlas. las plantas están listas. Sí, ¿Cómo teníamos- fue este proceso de cosechar? De ¿cómo lo hicieron? ¿Al Cortar, machetazo, no, palazo? claro, ¿Cómo sí, lo con levantaron? bueno, ¿Qué proceso Vuelven las el- hormigas, grandotas. Claro, lo que pasa es que Tráemela, nosotros, ¿no? claro, nosotros Ahora contratás. con esto pensamos, o sea, nosotros no le damos tanta importancia a lo que es la fibra, porque consideramos que esta genética puntualmente quizá no sea su mayor beneficio para fibra, sí para alimento y sí para construcción, por la dureza del tallo, ¿no? Sí. Que tiene. Porque la verdad que el tallo lo tuvimos que cortar con un serrucho. No era fácil No, cortarlo. no, se vuelve leñoso. No, es terrible. Además eran grosos, no sé, pero tenían 4 o 5 centímetros de grosor los tallos en algunos casos. Vos lo cortás, perdóname, a la altura de la base de la planta, A la digamos, altura de la ¿a base, qué porque distancia del suelo? decidimos dejar la raíz, no arrancarlas de raíz, primero porque iba a ser terriblemente difícil, y después porque dijimos, bueno, que aporte lo que tenga que aportar al suelo, que Que mal se no va a descomponga estar, el suelo que y- se descomponga sola. Así que las cortamos, las pusimos boca abajo, como se hace con el otro cannabis también, capaz que en partes, porque como son monstruos, entonces lo tenías que cortar por partes. Pensando más que nada en la parte, digamos, del desarrollo donde están las semillas, digamos, en las flores, secando las flores, digamos. Claro, y separándolas para que no se nos pudriesen, ¿no? Ahí También va. porque eran flores bastante densas y muy llenas de semillas. ¿Y qué secado le dieron? Y ¿Cuánto el tiempo? secado era natural, pero el tema es que, como te digo, viste todo, teníamos un obrador que no estaba del todo bien diagramado, o sea, nosotros lo habíamos diagramado, pero no se hizo tal cual lo pedimos y tenía algunos pequeños agujeros. Y el problema era lo que ya nos habían dicho, las ratitas, los ratones con las semillas. No sabemos la cantidad de semillas que perdimos, pero fue impresionante. Una vez que se dieron cuenta que estaban ahí, fueron a comerse... No son ningunos boludos los bichos. Los Claro, bichos, los dijeron bichos de son que bichos. nutrición, dijo, nutrición viva, superalimento, acá mira, me lo dejaron colgando. Y bueno, se empezaron a alimentar, así que tuvimos que sacarlas de ahí y entrarlas a una casa directamente, que era la de la persona que cuida. Y después a lo que es la semilla, más allá del secado de la flor, una vez que ustedes extraen la semilla, le tienen que dar otro proceso de secado de la semilla, un tiempo para que pierda Un tiempo cierto más, peso y conservarla. claro, mantener, o sea, bajar la humedad, tiene que secarse como una flor que vas a cultivar para hacer extracciones, es igual, nada más que lleva un poquito más de tiempo porque tenés semillas ahí. Entonces, como nosotros lo hacíamos todo manual, no teníamos maquinaria de ningún tipo, tiene que estar muy seco. Lo hacíamos manualmente, separando las flores, cortándolas y luego se pasaba por un... ¿cómo se le dice esto? Que es ¿Una para zaranda? una zaranda. Claro, y el que estaba re habilidoso era el chico que cuidaba y al final nos terminó pasando el trapo a todos los entendidos. El pibe se había puesto tan canchero que lo Y hacía más maña. rapidísimo. Claro, y bueno, así, después llega un momento que empezás a soñar con las semillas, las ves en todos lados. Ahora, dentro de esta producción de semillas, ¿cuál era la finalidad del objetivo de ustedes? ¿No? Si, tenemos las semillas, lo logramos, más allá de tener un nuevo acervo para un próximo cultivo, ¿le iban a dar algún otro destino para No, era procesamiento de esa era la replicación porque nos habíamos quedado con muy poca semilla. Está bien, preparando Habíamos tenido un problema de estafa con el primer espacio que tuvimos y se quedaron con todas nuestras semillas. bueno, preparando para el nuevo cultivo, digamos, generando Claro, el sí, nuevo- me había quedado un puñadito de semilla y esa fue la que pudimos poner en este espacio.
y era replicarla ahora nuevamente. ¿Y se puede sumar gente al proyecto? O sea, está abierta la puerta a decir, bueno, mirá, gente con interés, quizás como Pablito que está muy interesado en el tema, decir, me gustaría sumarme al proyecto, quizás yo pueda aportar desde ese lado, de este lado, o me gustaría, no sé, dentro de su establecimiento poder hacer una parte, plantarla yo y poder adquirir los conocimientos del lado de ustedes. Una práctica profesionalizante, una experiencia, un registro, un estudio. Claro, sí, yo creo que, mirá, la verdad que no te sabría decir, es una muy buena pregunta. Nosotros lo que sé que conformamos hace unos meses atrás una SRL con todos los que estamos armados. Gracias, ahora. porque siempre hago las malas preguntas, las hago yo. No, pero no es una mala pregunta, no, es por una eso no, muy gracias, buena te dejo porque pregunta. es la primera de que estoy acá o la segunda que me sale. No, La pegué de pedo. es una buena pregunta, pero la verdad que tendría que consultarlo. Es muy interesante lo que me estás diciendo, sí, por supuesto. Yo creo que habría que consultarlo con los otros integrantes. A mí me encantaría. Rosana, a mí siempre me gusta más sumar que restar. Para sacarte del aprieto y después vos nos vuelvas con eso. Vos me decís que este tipo de plantas no era tanto para la producción de cáñamo. Ahora, en caso de que ustedes estén llevando adelante una plantación, de unos ejemplares de cierta variedad que les dé mucha más cantidad de fibra aprovechable. Como preguntaban ahí en las redes, ¿cuál sería el procesamiento que tendría dentro de tu conocimiento, de la experiencia, lo que has investigado, el procesamiento que se le debe dar a la fibra, de qué manera, por cuánto tiempo, con qué maquinaria y qué variedades de uso podríamos lograr? ¿Qué nos puedes contar? Maquinaria, viste que mucho ahora en Argentina no tenemos para el cáñamo, tenemos mucho más para el otro tipo de planta, pero no para tanto para el cáñamo. Recién ahora los chicos de Le Caburé están haciendo algunos prototipos, maquinarias grandes, no, se pueden, yo sé que se pueden usar también las de agrícola, ¿no? Si uno le hace algunas modificaciones, pero por ejemplo, lo que vos necesitas si querés trabajar para la fibra es el enriado, el famoso enriado, que es la pudrición por sumergir los tallos en agua. O como hacían en Italia también, ¿no? Que los dejaban con tierra, que los ponían como todos juntitos y los dejaban al aire libre y que le cayera la lluvia, que le diera la intemperie y se iba desgastando y se iba aflojando y quedaban solamente las fibras solas y luego después se trabajaba en forma manual porque en Italia y en España lo hacían así. Se va rompiendo, se va como chipeando, vamos a decirlo. Después lo golpeaban con, por ejemplo, esas fibras las golpeaban con como unos clavos que tienen como para ir limpiando, desprendiendo la fibra y la van limpiando y van haciendo la soga y lo iban como hilando. En caso ¿no? del Como textil. se usa la lana, claro, Sí. la fibra. Eso yo lo había visto en varios videos que eran de Italia, de España, que andan dando vuelta por ahí en YouTube. Y el que necesita las virtudes de la planta, ¿se puede comunicar con ustedes? ¿Hay forma de que ustedes también le den un curso o una instrucción de cómo hacer esto que también están haciendo ustedes, ¿no? Sí, por ahora eso no, en algún momento creo que lo habíamos hablado de dar capacitación una vez que tuviéramos bien la experiencia armada y tuviéramos bien el registro de la semilla. La idea es después expandir, ¿no? La semilla por distintos sectores de la Argentina para ver cómo se comporta en cada lugar geográfico, para ver Las qué distintas tal, latitudes. claro, en las distintas latitudes, a ver cómo se comporta. Vemos que a pesar de que seguimos estando en Buenos Aires, en los dos lugares que se hizo, se comportó siempre muy bien y con condiciones muy desfavorables en ambos casos. Una de sequía y tormenta con piedra y otra de mucha lluvia y con vientos muy fuertes. Tuvo bastante plasticidad como para adaptarse a los distintos Tal cual, sí, ambientes, y digamos. si así todo creció esa cantidad que yo te digo, imagínate en condiciones óptimas lo que puede llegar a pasar. Hoy se está haciendo cultivo de cannabis y de cáñamo en distintas provincias a lo largo del país y se están teniendo muy buenos resultados. La verdad que tenemos campo. No te quiero robar mucho más tiempo, Rosana, pero sí no quiero dejar de consultarte sobre el tema del impacto ecológico. Siempre se habla, o he escuchado, mejor dicho, nombrar que la producción de cáñamo industrial tiene una huella de carbono cero. Sí. ¿A qué nos referimos en este sentido? ¿Cuáles son los beneficios del cultivo de cáñamo en los campos o mismo para implementarlo quizás a rotaciones de cultivos de variedades más tradicionales en este momento? No me refiero a cultivos de soja, de trigo. ¿Se puede implementar de esa manera? ¿Qué nos puedes contar de eso, del impacto ecológico positivo o negativo que tenga? Claro, bueno, del impacto ecológico para mí es 100% positivo. Pero creo que todavía
el agricultor no le ve, como nicho no lo ve, no lo está pudiendo ver. No la ven, sí. Como, pero bueno, porque ¿qué pasa? Si vos te pones en las propiedades, bueno, ya sabemos lo que hace el monocultivo de soja, ¿no? Que te hace La erosión del suelo, cómo quedan los campos destruidos. Bueno, justamente el que restablece esos campos es el cáñamo. El cáñamo tiene la propiedad de restablecer los suelos, pero además no solo hace eso, sino que, bueno, hablábamos, ¿no?, de esta disyuntiva de que si vas a asistirlo con riego asistido al cáñamo, el cáñamo industrial consume, si vos no tenés que asistirlo, porque es una planta muy, muy dura, ¿no? Tenés que pensar que con el promedio de, como vos decías, de 6 meses que se toma como de librito el manual, ¿no? El cáñamo, 6 meses para producir materia vegetal, contra bosques que vos tenés que tener regando durante 25 años. Sí, sí. Imagínate todo lo que se ahorra el planeta de agua, de tiempo para tener una misma masa. Sí, ni hablar, de los costos de fertilización, por ejemplo, Ni hablar, de porque no herbicidas, de pesticidas. Por eso, porque fíjate lo que te dije, no usamos ningún insecticida. Prácticamente no tuvo ninguna plaga, excepto la de las hormigas, que es por fuera, no es que es propia de la planta, ¿no? Entonces, si yo te estoy hablando de eso, imagínate todo lo que vos te podés ahorrar, o sea, cierra por todos lados. Yo, tengo entendido que captura 4 veces más de carbono que producciones forestales. Y si decimos, pienso, ¿no? Sí. Perdón. Si tengo hectáreas de un cultivo que lo puedo sacar en unos 5 o 6 meses, ¿no?, de cultivos anuales, que me captura mucho más dióxido de carbono de la atmósfera, si se quiere, si nos ayuda, digamos, en contra de la polución o cierta contaminación. Lo hace en mucha mayor medida que una plantación de forestales que puede tardar 20 años. En esos 20 años, ¿cuántas producciones de cáñamo hice, no? ¿Y cuál pudo haber sido el resultado de eso? 20 y mejoraste el impacto notablemente, no solo en agua, porque vos pensás que los cultivos forestales llevan muchísima agua. No, y aparte, también están las emisiones que uno hace dentro de los procesos productivos, ¿no? Levantamos el cáñamo, hay que moverlo, necesitamos logística, camión, contaminación, estás amortizando todo lo que vos movés puedas un sector que quizás está apagado, está como decís vos, está destinado a laburar cada 20 años o fuertemente cada ese determinado tiempo. Sí, o pensalo en la soja, por ejemplo, la logística de otros cultivos anuales, cuánta contaminación pueden emitir si se quiere, cómo se puede reducir esto con un cultivo de cáñamo. Digamos capaz, que la balanza te queda positiva. No sé cómo estará la presentación de como proyecto, ¿no? El proyecto de que se exija este intervalo, ¿no?, de soja, quizás cáñamo, soja, cáñamo, como para mejorar eso, o lugares que no tienen un destino o que no tienen un cultivo, ¿no?, predeterminado, que se pueda poner como ley que haya que plantar cáñamo para el beneficio, ¿no?, de todos, claro, a nivel ecológico, como estamos claro, hablando. Lo que pasa es que como es un cultivo anual, vos en el otro momento que queda libre el campo, podés hacer lo que quieras, pasturas, lo que fuere, y además le estás aportando nitrógeno para luego volver a poner cáñamo. Es como que cierra, ¿viste? Es un círculo no vicioso, vamos a decir así, muy redituable. Porque vos podés justamente fijar nitrógeno con las pasturas, como te había dicho, alfalfa o cualquier leguminosa, y después volver a usar esa tierra, y no queda, además de que no queda devastada, puede seguir siendo redituable, porque no va a ser solamente el cáñamo. Si lo usás, en el caso de nosotros lo queremos usar para alimento y para la construcción. Pero hay algunas genéticas que son específicas para lo que sería tejidos textiles, que te digo, la verdad, yo tengo ropa de cáñamo y hay algunas que son tan finas que vos crees que es seda y es cáñamo, no puedes creer que... O también se pueden hacer, biocombustibles. Biocombustible, mirá, yo creo que hoy en día, no sé, si yo te enumero, creo que me quedo corta. Porque es para tantas cosas que puede usarse. Toda esta data que ustedes están recaudando, reciclando, todo esto, recaudando, perdón. Sí. ¿Hay forma de encontrarla en alguna red? Sí, porque hay nosotros no tenemos ningún tipo de... Ahora no tenemos nada de eso, pero... Hay que documentar. Pero sí. Pedimos documentadores también, aparte de cosechadores. Bueno eso. Pero sí, esa información la podés encontrar en distintos lugares donde pongas cáñamo y te aparecen un montón de cosas. ¿Para qué se utiliza? Porque a nivel mundial... mira, yo es milenario, conozco, digamos, el uso del claro, en Asia se reusa,
Y lo que pasó también es que tenemos, por ejemplo, distintos productores. Hay un empresario que no me acuerdo si es canadiense o australiano, porque ya se me mezclan los países, que hace guitarras. Guitarras con cáñamo. Sí, con cáñamo. Bueno, sí. Habría que... Esa no la tenía, por ejemplo. Sí. Sabía que habían hecho autos, helicópteros, pero... No, y después te lo digo. Mi viejo te pregunto, luthier, Mike así sabe que- porque él metemos lo ahí. conoce. Y después hay otro que hace los bioplásticos. Todo de Claro, como dijiste cáñamo vos, los también, que es lo que tenedores yo te dije, descartables, claro, esas que son los descartables, platos, cuchillitos, Y si tenedores, ponemos cucharas. un biodigestor al lado, te digo, con el excedente de materia vegetal, y ahí haces gases, biocombustible, haces No, fertilizante. es increíble todo el potencial que tiene el cáñamo. Lo que no entiendo es que cómo recién nos estamos dando cuenta, ¿no? Y bueno, qué pena. Hay qué que buscar un tiempo- tema, Diego, que esté hecho con guitarras con cáñamo. Habría que pensar Tema qué hecho con... pasó, Así te dio en cabeza la búsqueda. Temas hechos con guitarras construidas con cáñamo. qué A ver qué pasó sale. del 76 para acá, ¿no? Y que bueno, no- la no prohibición, habremos tenido... la prohibición cayó en todo su esplendor, lamentablemente, porque en realidad la prohibición vino a partir de cuestiones que tienen que ver más que nada económicas, ¿no? Intereses, digamos, intereses ajenos económicos a... de ellos, Estados Unidos puntualmente, que tenía amigos que eran petroleros y que querían implementar la fibra de algodón y de cáñamo, sacarla del mercado para que entrara el nylon. Y bueno, empezaron a decir todas las sartas de pavadas que dijeron para que no se usase la planta. Y la bajada de línea, ¿no? Siempre de los cómplices. Al final, bueno, alejado de lo que fue la búsqueda de soberanía nacional, ¿no? Más que nada cumplir con intereses ajenos. Totalmente, Lamentablemente, totalmente, cosas y que- desde que la se ignorancia, repiten. ¿no? Desde la ignorancia, porque acá, bueno, que como te lo comenté, mi hermano, que no es una persona tan grande, tiene 65 años, él me decía, como a él siempre le gustó tener pajaritos y hacían competencia de canarios, él dice, yo me acuerdo que yo iba a la forrajería y compraba semillas de cáñamo porque entonces el pajarito cantaba más fuerte. Así que bueno, bueno. Vamos a darle eso a un par de que canten reggaetón. La naturaleza es sabia, dicen, ¿no? Perdón, pero... No, bueno, cada cual con... No voy a entrar ahí. Rosana, muchísimas gracias por haber venido, por haberte sumado a la columna, sumado con el programa, por darnos tus experiencias, todo este conocimiento, que bueno, la idea es esa, la difusión de información, para que cada vez hayan más proyectos de este estilo, para que cada vez seamos más los que conozcamos, veamos y pongamos el tema sobre la mesa y volvamos a naturalizar el cultivo de cáñamo, ayudemos a desestigmatizar y que bueno, cada vez crezca más la industria, haya más laburo en esta tierra donde hay campo para rato y lo único que se está haciendo es bueno, cosas que tal vez son beneficio para pocos y no tanto para el pueblo. Sí, tal cual, bueno. Sí. No sé si nos querés dejar alguna reflexión final para las personas que nos escuchan del otro lado, pero bueno, yo estoy más que hecho, encantado. Nada, me voy con toda esta información pensando cómo seguir. Bueno, yo no sé si terminé de contestar todo lo que me preguntaron porque al final se hizo corto el tiempo, ¿no? Pero no, la reflexión es esta, ¿no? De a veces la solución está más cerca de lo que uno piensa y simplemente es empezar a sacar un poquito los prejuicios que te vienen dando y hacer tu propio camino desde el momento en que vos puedas darte cuenta que una planta no puede ser tan terrible como te lo han hecho creer y que realmente es maravillosa en todos los sentidos, no solo ecológicamente, sino que terapéuticamente y fíjate planetariamente, ecológicamente, lo que te dije que hacía. Entonces, bueno, empezar a un poquito a abrir la cabeza y poder entender, ya no tanto de lo que te han dicho, sino de empezar a poder palpar así a ciencia cierta qué está pasando verdaderamente con eso que te decían que estaba prohibido. Tener un poquito de sentido crítico y contrastar entre lo que nos dijeron y con lo que está ahí, ¿no? Sí. Empezar a ver y a buscar información que hay. Tener Tener sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos, ¿viste? Así que bueno, cuando uno empiece a aplicar esa parte, yo creo que ahí nos vamos a dar cuenta que podemos hacer algo maravilloso. Rosana, 1.000.000 de gracias. Gracias, Ro. Y Gracias. bueno, esto fue Gracias. Cultura Canábica de agosto para Circo Romano. Le pedimos un tema a Dieguito, a nuestro operador, y seguimos con más Circo Romano.